En el día de la fecha le vamos a hablar de la hernia del deportista. La hernia del deportista es una entidad fisiopatológica que se caracteriza por un dolor inguinal crónico causado por una casi hernia. O sea, cuando todavía no está formada la hernia, pero produce los dolores típicos de esa hernia. ¿Cuál es el problema de esta patología? El problema es que hay muchas patologías que producen un dolor similar. Por eso el tema que se engloba en general es el que se llama pubalgia del deportista. En este tema entran múltiples patologías que producen el mismo dolor que la hernia del deportista. Entonces el diagnóstico se centra fundamentalmente en descartar las otras patologías que producen este tipo de dolor y una vez descartadas esa patología, hacer el diagnóstico certero de la hernia del deportista para después darle un tratamiento que habitualmente es quirúrgico. El síndrome de pubalgia del deportista se da, en personas que hacen esfuerzos durante el esfuerzo físico o posterior a ese esfuerzo físico, generalmente deportistas. Se da mucho más en deportistas de alto rendimiento, deportistas extremos, que hacen mucha fuerza y hacen maniobras de tracción y contratracción sobre la pelvis, con lo cual producen un desbalance muscular que produce este dolor. Las patologías que hay que descartar previo a tomar una conducta o previo al diagnóstico de la hernia del deportista son las que desencadenan el síndrome de pubalgia de deportista. Entre ellas están entesitis, que son inflamaciones de los tendones, osteitis, inflamación de hueso, osteoartritis, son todas patologías que las ve el traumatólogo. Una vez descartada todo esto, uno se centra más en la patología que nos trae acá, que es la hernia del deportista. Las causas de la hernia del deportista son una inestabilidad en la pelvis, una inestabilidad causada por la tracción de los músculos abdominales sobre la pelvis que traccionan hacia arriba y de los músculos del miembro inferiores a la pelvis que traccionan hacia abajo. Todo eso produce ese desbalance muscular y el dolor posterior, que suele ser un dolor crónico. Los pacientes habitualmente concurren al médico o toman analgésicos durante mucho tiempo. Muchas veces el dolor le calma y en general vuelve a aparecer. O sea, cuando el cirujano lo ve, habitualmente es un paciente que ya viene con tratamiento durante varios meses. El tratamiento es multidisciplinario. Requiere de un traumatólogo para que descarte todas las patologías traumatológicas del pubis y la pelvis. Requiere un radiólogo para que haga una ecografía, que es fundamental en este tipo de patologías. Requiere un fisioterapeuta, porque el tratamiento del fisioterapeuta es parte del diagnóstico. Si el fisioterapeuta hace una buena rehabilitación y el paciente le calma el dolor y no vuelve a aparecer, eso es muy importante para el diagnóstico. Todo lo contrario, si el paciente vuelve a aparecer, si el dolor vuelve a aparecer, seguimos con la seguidilla de estudios para el diagnóstico de la hernia del deportista. Y por último, importantísimo, es el examen físico que realiza el cirujano sobre la pelvis, directamente sobre los anillos inguinales, superficial y profundo. Es fundamental acá la palpación de esos anillos, la palpación digital, con lo cual uno produce un aumento de sensibilidad o un dolor a la palpación, con lo cual uno puede acercarse al diagnóstico. También se le hace al paciente realizar maniobras que nosotros llamamos de Valsalva, que es hacer fuerza con la glotis cerrada sobre el abdomen, con lo cual uno puede palpar un abombamiento de la pared posterior de la región inguinal, con lo cual uno se acerca al diagnóstico de hernia del deportista. Una vez hecho el examen físico y presumiendo fuertemente la hernia del deportista, uno pide una ecografía, con lo cual ese abombamiento de la pared posterior ante la maniobra de esfuerzo se puede ver perfectamente con la ecografía.
Con respecto al tratamiento, el tratamiento, una vez descartadas todas las otras patologías que producen el dolor púbico, el tratamiento específico de la hernia del deportista es un refuerzo de la pared abdominal posterior. Es una cirugía similar a la cirugía de la hernia, que se hace generalmente por vía laparoscópica y en la cual se coloca una malla especial que refuerza toda la pared posterior de la región inguinal, con lo cual el problema del dolor en el paciente que hace esfuerzos o hace deporte desaparece. En cuanto a la recuperación, después del tratamiento quirúrgico de la hernia del deportista, esta consta de cuatro fases. El paciente en el posoperatorio, a las pocas horas de haber sido operado, una vez que se despierta y puede ingerir líquidos, se puede retirar a su domicilio. Esto es una cirugía que llamamos ambulatoria. Se va por sus propios medios y se va caminando. La recuperación y las 4 fases de la recuperación comienzan a las 24 horas con actividad física sin esfuerzo, lo que puede ser caminar o trotar despacio, y a medida que el paciente no siente dolor puede ir progresando por etapas, haciendo un poco más de esfuerzo, después haciendo esfuerzos controlados y por último, la última etapa, que será aproximadamente a la semana, 10 días, a veces un poco más, 15 días, el paciente puede retomar las actividades físicas competitivas.